Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Campán y voy a enseñar lo que vimos en este parcial. En este parcial lo primero que vimos fue la creación de conectar a base de datos, que fue lo primero que vimos gracias al parcial, que la base de datos consiste básicamente en conectar nuestro programa a una tabla o base donde toda la información que nos llegue del usuario va a ser registrada e interactuada por la base de datos. Hay diferentes tipos de base de datos. La más común que se usa es MySQL. En lo personal, una conexión a base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos. Las conexiones ODBS a base de datos las gestiona internamente el nodo de integración, o sea, nuestra computadora, y por consiguiente las opciones de agrupación de conexión son configurables. Después vimos lo que era el método get y post. Los métodos get y post a la vez pueden ser similares pero a la vez muy diferentes, porque los dos son técnicas eficientes que pueden enviar los datos a un servidor o un navegador y necesariamente que estos se comuniquen. Mientras que en el caso del post los datos se añaden al cuerpo y no a la URI. Además se utiliza el método get para recuperar los datos y por el contrario el método post se utiliza para almacenar o actualizar datos. El get es para recibir, el get es para recibir y el post para dar. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos dice que el propósito de get es la recuperación de datos, como habíamos dicho anteriormente, mientras que el post es actualizar datos. La seguridad de get es más vulnerable que la de post, ya que es un texto plano. La visibilidad puede ser por cualquier persona en get y post no muestra variables. El tamaño de la variable podría ser hasta 2000 caracteres en un método get, mientras que en un post es hasta 8 MB. Los datos del método get se pueden almacenar en cache y los datos de post no se almacenan en cache. Los datos. Un ejemplo de método get es en un formulario HTML. Por lo general los métodos get y post se utilizan en formularios de ya sea HTML, Java, PHP. Aquí como podemos ver, primero decimos que el método iset va a recuperar lo que venga de nombre y esto lo va a imprimir por el método de recuperación de get de nombre. Por lo tanto, aquí nos va a decir que nuestro correo es el que nos haya proporcionado el usuario gracias al método get que recuperó este dato y lo va a enseñar. El método post, por el contrario, no tiene límite de cantidad de información a enviar. Información proporcionada no es visible, por lo que se puede enviar información sensible y no se puede usar para enviar texto normal, así como datos binarios. Por ejemplo, aquí al principio decimos que el método post va a almacenar lo que nos venga de nombre y luego lo va a imprimir, al igual que el email. Lo almacena y lo envía. El método iset es otro método que vimos a lo largo de este parcial. En caso de que el inicio del script la variable exista, pero posteriormente se elimine con la función unset, el resultado por inset será false. Por ejemplo, la descripción más que nada es la descripción determina si es una variable y no, si es una variable ya está definida y si no es null. ¿Qué significa null? Que no está vacía. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que el iset vamos a cuestionar la variable var y una variable aleatoria y vamos a decir si está definida y vacía, y si no es así pues devolvemos un true. Validaciones en PHP. Las validaciones en PHP son una herramienta mucho más segura, por eso es importante que las validaciones con PHP o cualquier otro lenguaje de servidor
nunca falten, ya que el punto fuerte para evitar la entrada de datos incorrectos, por ejemplo, en una base de datos, que es lo que no queremos. Un ejemplo sería, primero definimos una variable llamada email A y luego otra variable llamada email B, y decimos que si la variable A es filtrada email, decimos que la dirección de correo es válida. Si no, decimos que la dirección de correo es válida. MySQL List. Esto lo vimos poco cuando hicimos los países, pero de todas maneras lo quiero explicar. La descripción MySQL List DBS devuelve un puntero de resultado que contiene la base de datos disponible en el dominio de MySQL actual. Y los parámetros son la conexión de MySQL. Si no se especifica el identificador de enlaces, asume el último enlace abierto por MySQL Connect. Si no se encuentra este enlace, se intentará crear uno nuevo enlace como MySQL Connect. Hubiera sido invocada sin argumentos. Si no se encuentra o establece una conexión, se genera un error de nivel warning. Un ejemplo sería sin el uso del MySQL List. Aquí definimos una variable enlace que va a estar conectada a nuestro MySQL, a nuestro localhost y a nuestro usuario y a nuestra contraseña. El resultado va a ser igual a el MySQL query, el show de base. Aquí decimos que fila va a ser igual a MySQL a sus paréntesis la variable res, y vamos a imprimir fila y la base. Aquí también decimos que enlace. Esa es otra forma de hacerlo. En vez de ponerle entre corchetes, lo podríamos poner entre más menos más. El resultado por estas dos sería una base de datos 1, una base de datos 2 y una base de datos 3. El ciclo if. Los ciclos if lo hemos visto a lo largo del parcial, que sirven más que nada para una toma de decisiones que va a estar evaluada. Si tienes una operación lógica, es decir, el resultado va a ser un true o un false. Las sentencias if, si se cumple la corrección si, la condicional se ejecuta el bloque de sentencias seguidas. La sentencia else está muy apegada a la sentencia if. La sentencia else significa de lo contrario se cumple sin invalor ninguna expresión. Por ejemplo, aquí, si la condición tiene un cuerpo afirmativo, o si no es así, entonces va a tener una respuesta negativa. Después vimos que son los scripts de control. Estos scripts de control los hacemos más que nada para tener un orden en el programa, ya sea por X o Y razón. Los scripts de control es todo el proceso lógico que va a llevar nuestro programa. Todos los bloques de código que hagamos en el programa serán scripts de control, solo los que son lógicos. Por ejemplo, en este que decimos que todo lo que nos llegue por post o por get va a ser almacenado dentro de un script de control. Mientras que por los scripts de vista es todo lo que se va a enseñar a la pantalla del usuario, y exclusivamente, y comprobar que el usuario, los datos que nos del usuario no vengan vacíos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos a nombre. Nombre va a ser igual a Juan y a class fila. Si todos estos datos que nos da el usuario, si alguno viene vacío, no va a poder enviarlo, le pedirá otra vez que los envíe, ya que todos los datos tienen que ser llenados. No siempre, pero en ese programa sí. Y los scripts de JS. Los scripts de JS son para decorar y cambiar tipo de grafías, fondos, tamaños, letras, todo lo que tenga que ver con lo estético para que nuestro programa se vea más bonito. Se encargará los JS. Por ejemplo, aquí tenemos que la clase TopApp, clase nav va a estar hasta arriba en TopNav, y decimos que la X clase va a estar en responsive, y también el document element va a estar en TopNav. Y pues bueno, eso es todo. Gracias.